Hermanito, que el Señor está diciendo en esta mañana. Amén. Sí, bien. Hermanito, ¿cuál es el estudio de esta mañana? Una fe que tiene esperanza. Una fe que tiene esperanza. Una fe que tiene esperanza. Ahora, yo les pregunto, si nosotros tenemos una fe sin esperanza, ¿qué pasa ahí? No fue. No es fe, Bueno, no sirve. no sirve. ¿Por qué? Que no puede ser fe sin esperanza. No puede ser fe sin esperanza. ¿Qué dicen Hechos 1? Perdón, Hebreo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción De lo que no se ve. de lo que no se ve. Por ende, la definición de fe es que la esperanza en algo que no se ve, que no ha ocurrido todavía, pero uno sabe que va a ocurrir, no está esperando. Por ejemplo, ¿sabes dónde se ven los dos? No, ok. Por ejemplo, si yo le digo a Daniel o a Benjamín que yo le voy a regalar una caja de Lego de 100 Lego, si me saca una A o una buena nota en el próximo examen, ellos van a tener fe 100% de que si ellos sacan una buena nota, ellos ya van a tener la caja de Lego que les dije. Eso es fe. Claro, es algo material, pero es un ejemplo. Cuando nosotros miramos a los niños creen todo lo que uno les dice, sin dudar. Ellos creen al pie de la letra todo lo que uno le dice. Y si uno le dice, voy a comprarte esto para tal día o tal fecha, si tú haces esto, ellos van a hacer todo lo posible para cumplir con lo que uno le dijo, para que entonces reciban esa recompensa. Porque ellos están actuando en fe, confiando 100% de lo que uno le dijo, uno se lo va a cumplir. La fe de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debe ser como la misma de un niño. Cuando un padre va y le dice al niño y el niño lo cree, sin dudar, sin titubear, no duda ni un segundo en lo que se le está diciendo. Nuestra fe tiene que tener esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Cuál es la esperanza de nosotros de ser hijos de Dios? Que en un momento vamos a estar ¿qué? La vida eterna. En la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que está basado en nuestra fe. De que la misma forma que Él resucitó y se levantó de los muertos y ahora está al lado del Padre, así nosotros vamos a ser cuando Él venga a buscarnos, ya sea porque nos diga, se acabó tu tiempo en esta tierra, o venga a buscar a su iglesia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, de que si nosotros hemos ido delante del Señor y pedirle perdón por nuestros pecados, Él nos va a dar una vida eterna, juntamente con Él, de la misma forma que Él tiene vida eterna. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Pues hermanos, vamos a estar viendo en Lucas capítulo 8, dos porciones, la porción del 41 al 42 y del 49 al 56. Claro, ahí vamos a estar viendo otros sucesos, otras cosas que también conllevan fe. Cuando nosotros vamos delante del Señor, la Biblia nos dice que si nosotros vamos delante del Señor a pedirle algo, hay que pedirlo ¿con qué? Con fe. Pero no solamente con fe, es que creyendo
que Él está y que Él va a cumplir. Amén. Tenemos que confiar que el Señor nos está escuchando en la petición que le estamos presentando y que Él va a cumplir. Ahora, Él va a cumplir a su manera, no a nuestra manera. Pero cuando vamos delante de la presencia del Señor, tenemos que confiar que Él está ahí presente. Porque si entonces no confiamos que Él está ahí, nuestra oración es en vano. Porque nuestra oración entonces no está basada en fe, en el Señor, sino que está, como dice, una ola que va y viene. En Santiago, cuando habla acerca del hombre de doble ánimo, es lo que dice, que es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque duda. Y da otro ejemplo más. Es también semejante a una persona que se ve su reflejo y luego que se ve, duda de qué fue lo que vio. Una fe que la fe de nosotros no puede ser una fe que va y viene. No debería ser como una ola que va y viene. Nuestra fe tiene que ser constante en el Señor todo momento. Porque si nuestra fe está titubeando, está moviéndose de lado a lado, ¿qué está mostrando entonces en nuestra vida? Que no estamos confiando en el Señor, que no estamos depositando nuestra confianza en Él, que estamos dudando de lo que Él hace. Sí. Que yo creo que eso es lo que nos pasa de vez en cuando, bastante, yo creo, ¿verdad? Que tenemos que como que volver a recapacitar y reflexionar qué estamos pensando, qué estamos creyendo, ¿verdad? Para poder volver al camino como el Señor siempre constantemente por su Espíritu Santo nos dirige. Amén. Pero que quería leer el verso de Hebreos 6 que tú lo mencionaste ahorita, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que tú estás diciendo, y que es galardonador de los que le buscan, o sea, que nos recompensa. Exactamente. Exactamente, como dijo Roxana, ninguno de nosotros estamos exentos a titubear de nuestra fe. Ninguno de nosotros estamos exentos. Y lo hemos visto también a través de toda la palabra. Hay muchos ejemplos de la Biblia de personas que anduvieron con el Señor físicamente y como quiera, hubieron momentos en su vida al cual su fe titubeó. Un gran ejemplo, Pedro, cuando vio al Señor caminando sobre las aguas, ¿qué pasó? Él tuvo fe en un momento y él creyó 100%. Le dijo, Señor, dale, yo voy para allá. Y el Señor le dijo, pues dale, vente. ¿Qué pasó? Tenía fe hasta que sus pies tocaron el agua. Cuando tocó el agua y dejó de mirar al Señor, ¿qué pasó? Se hundió. No se hundió porque el Señor no tenía poder para sacarlo. Se hundió porque ¿qué? Porque su fe ya no estaba en el Señor, sino que ya entonces dejó que todo lo que estaba sucediendo a su alrededor lo quitara de donde él tenía que estar enfocado. Ninguno de nosotros estamos exentos. Claro, no es que vamos a caminar sobre el agua, pero ninguno de nosotros estamos exentos a que en una situación nuestra fe flaquee, sube y baja. Pero como dijo Roxana, el Señor, ¿qué espera de nosotros? Que nosotros como sus hijos nos mantengamos ¿qué? Firmes en Él, y que nuestra fe cada día vaya ¿qué? Creciendo, aumentando. ¿Es una tarea fácil? No. ¿Es una tarea imposible? No. Se puede hacer. Porque si el Señor nos ha mandado a hacerlo, es porque Él sabe que se puede hacer. Porque el Señor nunca nos va a decir, haz esto,
sabiendo de que nosotros jamás lo vamos a poder cumplir. Amén, hermano. Amén. Pues, hermanito, ya estamos en el tercer estudio, una fe que tiene esperanza. Y la idea central es que la fe mantiene ¿la qué? La confianza en que Dios hará lo que nadie más puede hacer. Nuestra fe está basada en que Dios es el único que puede sustentarnos, ayudarnos a hacer todo correcto cuando más nadie lo puede cumplir. Nuestra fe en el Señor tiene que mantenerse firme en todo momento. Pues, hermano, vamos a pasar a la porción. ¿Alguien que quiera leer los primeros 2 versículos de capítulo 8? Héctor, entonces, Nilda lee la segunda porción. Dice Lucas 8, del 41 al 42. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Ajá. Falta una oración. ¿Hasta ahí? Más que está en porción 4 por parte del versículo. Ahí. Mientras iba la multitud lo oprimió. Y mientras iba la multitud la y lo oprimía. no sé, ok, la multitud le oprimía. Lo oprimía. ¿Sí ya? Ahí está bien. Pues, hermano, sacando solamente estos 2 versículos que tenemos aquí, ¿qué podemos ver? Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Ok? ¿Qué era? Era un principal de qué? De la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se leía la palabra, la escritura. ¿Cuál era el propósito? Leer la palabra para que las personas escucharan la palabra de Dios en ese momento, en ese día específico. ¿Por qué se hacía eso? Primero, no había muchas copias como las tenemos hoy en día acerca de la palabra del Señor. No eran tan fáciles para poder conseguir. Y segundo, no mucha gente sabía leer y escribir. Muchas de las cosas que hacían eran por oído y por boca. Pero entonces nos dice que Jairo era ¿qué? Un principal de la sinagoga. ¿Qué nos deja entender esto de Jairo? Que era una persona que tiene una posición alta en la sinagoga, tiene una posición alta. O sea que no era una persona común y corriente. Esto nos deja entonces a entender de que esta persona debería que conocer la palabra. ¿Y qué dice aquí adelante? Y postrando ¿qué? Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que ¿qué? Que entrase a su casa, porque tenía una hija única, o sea que no tenía más nadie. Y que esa niña que decía que pasaba con esa niña, que estaba muriendo. Estaba en una situación difícil. Un padre que tenía una hija, su única hija, no tenía más nadie, y no tenía más hijos, solamente ella, tenía 12 años y estaba muriendo. ¿De qué estaba muriendo? No viene el caso.
no viene al caso, porque eso no es la parte importante. La parte importante es que él como padre tenía una necesidad. ¿Y a quién estaba acudiendo? A Jesús. Recuerden, hermano, en las sinagogas, ¿quiénes eran las personas que tenían que estar ahí? Que podían estar ahí. Los judíos únicamente. No podía estar ninguna persona que no fuera judío. ¿Qué pasaba con los judíos? Y con Jesús. Muchos de ellos no creían. ¿Por qué? Porque él decía que él era, que él y Dios eran uno. Y para ellos, ¿qué era eso? Blasfemia. Porque estaba diciendo que él, siendo hombre, se estaba igualando a Dios. Pero entonces tenemos a una persona, un judío, que entonces estaba rogando al Señor que entrara a su casa con el propósito de que viera a su hija que estaba muriendo. Hermano, aquí estamos viendo una persona que está confiando en Jesús y está yendo delante de él pidiéndole su ayuda de una forma, ya que él estaba desesperado. Él estaba yendo a los pies del Señor rogándole que él tuviera misericordia, no de él, sino de su hija. Hermano, sí, Que se postró también, que sí, es una señal de humillación. se humilló, se postró delante de los pies del Señor y se humilló. Hermano, hoy en día, ¿cuántas veces nosotros hemos ido delante de la presencia del Señor de esa misma manera? Que estamos pasando una situación difícil y vamos a los pies del Señor pidiéndole ayuda, dirección, sabiduría, porque sabemos que por nuestra cuenta nosotros no podemos resolver. La situación no se puede resolver si no es porque el Señor interviene. Porque si nosotros lo queremos hacer por nuestra cuenta, ¿qué es lo más probable que suceda? Que salga peor. Peor de lo que ya está. Héctor. Estoy viendo una similitud entre el caso del centurión que estudiamos el sábado del martes pasado y este caso, donde ambos tienen una situación de prácticamente de muerte y recurren como último recurso a Jesús en una desesperación por que Él les salve. Exacto. Bueno, Ahora yo les digo, nosotros como hijos de Dios debemos recurrir ante el Señor como nuestro último recurso. No. ¿Cuál debería ser nuestro a la primera persona que nosotros acudimos? Al Señor. Reino de Dios y su justicia, o sea, es ponerlo a él primero, su justicia, que él en su justicia, porque él es justo, va a hacer las cosas no como nosotros miramos ni queremos, sino conforme a su justicia. Él va a obrar a favor nuestro. Y su justicia es porque él sabe lo mejor y lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso debemos buscarlo a él primeramente, antes que nada. No ponerlo de último, porque ponerlo de último es a ver la última opción que tengo. Y no es la última, es la primera opción que tenemos. Exactamente. Pero les digo, estamos exentos a no poner al Señor primero. No. Hay momentos en el cual nosotros nos encontramos tratando de resolverlo a nuestra manera. Como se había estudiado por los jóvenes hace muchos años, queriendo hacer como Sara, queriendo ayudar al Señor, cuando el Señor le dijo,
van a tener un hijo y yo se los voy a dar. Y ella tuvo la gran idea de, si no es por mí, pues, por la esclava que yo tengo. Hermano, lo que quiero mencionar es que no porque nosotros conozcamos lo que el Señor espera de nosotros, significa que nosotros lo estamos haciendo. Pues una cosa es nosotros saber lo que el Señor espera de nosotros, conocerlo de cabo a cabo, pero si no lo estamos aplicando en nuestra vida, de nada sirve, de nada vale. El Señor se glorifica no solamente con el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Él, sino que Él se glorifica aún más, Él se goza aún más cuando nosotros hacemos lo que decimos que conocemos. Me refiero, cuando nosotros realmente ponemos y aplicamos en nuestra vida lo que estamos escuchando de su palabra, ahí es cuando el Señor se goza, ahí es cuando el Señor está contento con nosotros, porque entonces estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo como sus hijos. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor espera de nosotros, que dice su palabra que somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Pues hermano, ante la necesidad, ¿qué? Debes venir a Jesús. Ante la necesidad debes adorar a Jesús. Ante la necesidad debes ¿qué? Reconocer a Jesús. Y no solamente en la necesidad, sino en todo momento. No solamente cuando llega el tiempo malo, el tiempo difícil, sino cuando el tiempo está tranquilo, cuando todo está en paz y tranquilidad, ahí es cuando nosotros debemos de aferrarnos más en el Señor. Porque en tiempo de tranquilidad, en tiempo de paz, es cuando entonces uno que se echa para atrás, se echa hacia un lado. Porque ahí es cuando más susceptibles estamos para desviarnos del Señor. ¿Por qué? Nuestra carne ya entonces empieza a tirar para su lado, porque dice, ya no estás pasando situación difícil, ya no estás pasando por tribulación, ya todo va tranquilo, todo va muy corridito, sin ningún problema. Ahí es cuando entonces viene la tentación en nuestra vida. Ahí es cuando viene la situación la cual nos puede hacer resbalar y caer. No en el momento difícil, sino en el momento de paz y tranquilidad. Porque en el momento difícil, si uno es hijo de Dios, uno sabe qué es lo que uno debe hacer. En el momento de paz, en el momento de tranquilidad, ahí es cuando más nosotros tenemos que estar velando, pendientes de que nosotros no fallemos, de que nuestra fe entonces no resbale. Amén, hermano. Amén. Pues hermanito, vamos entonces, sí, eso es un talco. Lucas 8, versículos 49 al 53. Nilda. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Aquí estamos viendo de que en los versículos anteriores él le estaba rogando por su hija para que fuera a su casa, y mientras él le estaba rogando al Señor, sucede que entonces llega
a decirle la mala noticia de que su hija ya había muerto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice? No temas, cree solamente y serás salva. Está diciendo, ¿qué pasó? Entraron en la casa y no dejaron que nadie entrara consigo, sino Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y todos estaban ¿qué? Llorando, lamentándose por la pérdida de esa niña. Pero sin embargo, ¿qué pasó? No estaban escuchando lo que el Señor estaba diciendo. ¿Qué el Señor estaba diciendo? No lloréis, no está muerta, sino duerme. Hermano, cuando el Señor se refiere a que está durmiendo, para Él, la persona está muerta o no. Para Él, para el Señor no es algo difícil. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para recuperar otra vez y darle la vida a ese cuerpo que ya está sin un alma y sin un espíritu. Pero hermano, la parte importante es que Él le dice aquí, no temas, cree solamente y serás salva. Está diciendo, cree en mí, cree que yo puedo devolverle la vida a tu hija. Si tienes fe, todo es posible. Cuando el Señor nos manda a nosotros a tener fe, es eso mismo, es creer de que Él está ahí, que Él puede resolver la situación, que Él puede ayudarnos en ese momento difícil, en esa prueba que estamos pasando. Pero nosotros tenemos que creer. No es solamente de nuestra boca, sino que en nuestro corazón tiene que estar que estamos confiando en el Señor de que Él lo va a hacer, de que Él va a poder resolver el asunto, si Él lo desea, si ese es su plan. Porque una cosa bien diferente, hermano, es nosotros tener fe de que el Señor puede resolver el asunto, pero si el plan del Señor es no resolverlo, eso no significa de que nuestra fe no hizo nada. Eso significa de que en el plan del Señor esto tenía que pasar de esa manera. Pero nuestra fe no tiene que ver nada. Si los planes del Señor es dejar resolver la situación o dejarlo como está. El Señor le está diciendo a ellos, cree y ella será salva. El Señor tiene un plan. Pablo, cuando ya estaba pasando por una situación difícil, él tenía fe y él sabía que el Señor podía restaurarle su visión. Pero ¿qué pasó? ¿Estaba en los planes del Señor restaurarle la visión? Por lo que vemos a través de lo que está narrado en la Biblia. No. Eso entonces tenía que ver con la fe de Pablo. Nada que ver. Porque Pablo podemos ver que él confiaba plenamente en el Señor. Aquí el Señor está dispuesto a devolverle la vida a la hija de este varón, de Jairo, porque ya se lo está diciendo, cree y será salva. Y luego él le dice, no temas, no está muerta, sino duerme. Pero ¿qué pasa? La última oración, que dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Hermano, ahí es la parte difícil, porque muchas personas se van a burlar de uno por nuestra fe, se van a burlar de nosotros por nuestra fe y por lo que estamos pasando. Indiscutiblemente, hermano,
lo digan o no lo digan. Hay personas a las cuales nosotros vamos a pasar por una situación y nosotros mostramos que estamos confiando en el Señor y se van a burlar de nuestra fe, se van a burlar de nosotros. Pero no se ofendan, hermanos, porque no se están burlando de nosotros per se, se están burlando del Señor y de su poder. Y créanme que el Señor no va a pasar desapercibido con eso. ¿Por qué, hermano? Esto puede categorizarse como uno de los pecados imperdonables. ¿Cuál es? La blasfemia ante el Espíritu Santo. Viendo la verdad, viendo al Señor cara a cara y diciendo, no, eso no viene de parte del Señor, eso no es de Dios. Pero hermano, aquí la parte importante es que el Señor le está diciendo a este varón, a Jairo, que crea y su hija va a ser sanada, su hija va a recobrar la vida. Dice, nuestras necesidades no son ¿qué? Molestias para Dios en lo absoluto. Nuestras necesidades, nuestros problemas no son una molestia para el Señor. No son algo que Él aquí viene otra vez, Josué con lo mismo. Él lo que mira es nuestro corazón, cómo está nuestro corazón con el Señor, cómo está nuestra confianza, nuestra fe en Él. Porque todas las cosas que el Señor permite en nuestra vida es con un propósito. Y muchas veces es para enseñarnos, para mostrarnos cómo estamos nosotros comparados con el Señor, cómo está nuestra fe, nuestra confianza, nuestra comunión con Él. Y dice, la fe nos ayuda a derrotar ¿qué? El temor. Hermano, en nosotros tener temor en nuestra vida, en ciertas situaciones que nos pasen, no es nada que asustarse, no es nada malo. ¿Por qué? Estamos viviendo en un mundo el cual está lleno de pecado. Y nuestra carne, nuestro cuerpo, ¿a qué tiende? Al pecado. El tener temor solamente significa de que estamos vivos. El temor en sí no es nada malo. Ahora, el actuar con temor, el permitir que el temor tenga dominio sobre nosotros, ahí es que vienen entonces las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Nosotros vemos a través de la historia relatado en la Biblia, en las cuales muchas personas tuvieron temor por las situaciones que estaban pasando, pero no actuaban de acuerdo a ese temor, sino que actuaban de acuerdo a lo que el Señor esperaba de ellos, de acuerdo a su fe. Cuando David estaba huyendo de Saúl, en muchas ocasiones él tenía miedo por su vida. Eso significa que él tenía miedo de que si él era capturado por alguna de las personas que eran de Saúl, él iba a perder su vida literalmente. Pero vemos que en todo ese tiempo al cual David fue perseguido por Saúl, ¿cómo él actuó? De acuerdo al temor que tenía, si era capturado, o de acuerdo a como el Señor esperaba que él actuara. Como el Señor esperaba. En 2 ocasiones él tuvo la oportunidad de ¿qué? De matar a Saúl, quitarle la vida. Pero ¿qué pasó? No lo hizo por temor a ¿qué? A Jehová, por temor a Dios, porque él sabía que ese era el ungido de Dios. Hermano, el temor va a llegar a nuestra vida de diferentes formas, pero nosotros como hijos de Dios debemos confiar
en el Señor y no permitir que ese temor tome control de nuestra vida, de nuestras acciones, y que entonces tome control de nuestra comunión con el Señor. Porque si nos dejamos llevar por el temor, ¿qué va a suceder? Vamos a actuar de acuerdo a ese temor, y lo más seguro, 99.9% de las veces, no va a ir de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros como sus hijos. Amén, hermano. Amén. Y dice, Dios actúa ante ¿qué? La incredulidad de la gente. El Señor actúa ante las personas que no quieren creer. Pero es algo totalmente diferente a cómo Él actúa cuando las personas tienen fe y confían en Él. Amén, hermano. ¿Estamos bien hasta aquí? Si voy bien rápido, me avisan y le bajo. Vamos a leer la última porción, hermano. Capítulo 8, versículos 54 al 56. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Damari. Lucas 8:54 al 56. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Amén. Amén. Hermano, uno pensará hoy, porque el Señor mandó a que no le dijesen a nadie de lo que había sucedido. Hermano, ¿qué había pasado? ¿Qué pasaba? Se estaban burlando de él sabiendo que estaba muerta. Pero el Señor sabía de que él podía devolverle la vida a esa niña. Dice, tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, como si estuviera, como él dijo. Ella estaba dormida. La estoy levantando, dando una maicecito y ya despertó. Y dice, le indicó para que le dieran de comer, y sus padres estaban ¿qué? Atónitos, estaban asombrados de lo que había sucedido. Estaban viendo literalmente un milagro ante sus ojos. Y el Señor hizo ese milagro porque ese padre tenía fe en Él. Fue donde Él, rogándole, pidiéndole que salvara a su hija, que fuera a ver a su hija y hiciera algo por ella, porque ya Él no podía hacer nada más por ella. Estaba muerta. Hermano, el Señor es el único que puede devolverle la vida a algo que ya dejó de existir. La ciencia todavía está intentando hacer eso y no lo van a lograr. Cuando una fruta se daña, se pudre, ¿qué usted hace? La bota. Ustedes han intentado restaurar una fruta dañada, podrida. Es imposible. ¿Por qué? Ya se dañó. Ya no se puede. Ya no vuelve. El Señor es el único que tiene poder para restaurar lo que ya se estaba pudriendo, lo que ya estaba dañado y no tenía regreso. El Señor le devolvió la vida a esa niña y los padres fueron testigos oculares de ese milagro. Pero vemos que ellos tenían que, por lo menos su padre nos cuenta que tenía fe en el Señor, porque estaba yendo delante del Señor, postrándose y rogándole que Él fuera a ver a su hija, que Él tuviera misericordia de su hija. Hermano,
aquí la parte importante es, no es que el Señor tenga poder o no, sabemos que el Señor tiene poder para hacer un sinnúmero de cosas, pero nosotros estamos dispuestos a creerle al Señor. Hermano, si el Señor tuvo el poder para salvar mi vida salvar mi vida del lago de fuego al cual yo iba directito, Él perdonó todos mis pecados, entonces yo no debería dudar del poder del Señor para que me ayude en una situación tan pequeña como la que estaría pasando después. ¿Por qué? Él salvó literalmente mi alma de ir en un camino directo al infierno y le dio vuelta para que entonces pudiera ir hacia el cielo juntamente con Él. Si el Señor tuvo el poder para dirigir eso, al cual yo no puedo, por más que yo intente, yo no voy a poder lograr hacer ese cambio, el Señor tiene el poder para ayudarme en todo lo que resta en mi vida. Pero nosotros a veces, hermanos, nos dejamos llevar por las situaciones que nos están sucediendo, por lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor, y hay momentos en los cuales flaqueamos, dudamos en el Señor, y que el Señor tiene poder para poder resolver lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando. De la misma manera, como vimos en este estudio, que hemos visto en el estudio anterior, de que esas personas tuvieron fe, e incluso ese centurión tuvo tanta y tanta fe, que él le decía: Señor, tú no tienes ni que llegar a mi casa, porque yo no soy digno para que tú llegues a mi casa. Solamente di tu palabra, que salga de tu boca, y yo sé que mi siervo va a sanar. Yo no tengo que verte, yo no tengo que estarle en la presencia tuya. Yo creo, y el Señor se gozó de esa fe, de ese varón, que incluso no era judío, sino era un romano al cual ellos estaban oprimiendo al pueblo judío. Pero el Señor no estaba midiendo quién era la persona, sino que Él lo que estaba midiendo era el corazón. Así mismo. Si vemos en estos versículos del 40 al 56, incluyendo todo lo que habla aquí, de la mujer de flujo, de Jairo, vemos que algo bien peculiar. Primero, ellos tienen fe, la fe es la que te mueve, es la que nos mueve ir a buscar nuestro milagro, a buscar, a pedir, a solicitar a Jesús. Y vemos que otra cosa, no todos los que están son de fe, solo aquellos que están interesados en que su necesidad, reconociendo quién es Jesucristo, y vienen a Él a que su necesidad sea resuelta. Había multitudes allí de personas, pero vemos en exclusivo que había unas cuantas, Jairo, la mujer del flujo, eran los que tenían una verdadera fe que movió las manos de Dios. O sea, nosotros podemos estar aquí, Dios sabe el nivel de fe y la calidad de fe de cada uno de nosotros que estamos aquí. De acuerdo a esa intensidad y el poner, el querer hacer la voluntad de Dios, el movernos hacia Él, es que Dios va a actuar. Podemos estar aquí todos, pero no todos somos del mismo nivel de fe. O sea, a más nosotros hagamos, busquemos, nos entreguemos, toquemos, llamemos, intercedamos ante la presencia de Dios con respecto a nuestras necesidades, ahí se va a notar qué nivel de fe nosotros tenemos. Porque vemos que la mujer del flujo no habló, no le dijo al Señor como le dijo Jairo, mas sin embargo fue sanada. Dios conoció dentro de ella su fe. Así también vemos aquí personas que no hablan, no dicen nada, pero Dios responde a su fe.
Así también como Jairo, que le pidió, se postró ante el Señor y Dios escuchó. O sea, tiene que haber un mover. Esto tiene que haber un mover dentro de nosotros espiritual, como un accionar también, porque así lo dice Santiago. La fe sin obra es muerta. Y le dijo, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. O sea, esto va de la mano. No podemos, porque hay personas que piensan, creyentes que piensan, oh, yo oro mucho, o pido mucho, pero en otra área de mi vida dejo de hacer un montón de cosas que Dios nos pide, que van ligadas a la fe. Van ligadas a nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que incorporar no solamente todo lo que Dios nos pide, como hablaba el pastor, incorporar la verdad a nuestra vida, que es la que afianza nuestra fe, la verdad. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos toda la Biblia que está ahí, la verdad, que es la que nos va a llevar a esa victoria de día en día, de nosotros poder ver que Dios sí es real, que Dios está por nosotros y que Dios va a favor de nosotros. Amén. Y hermano, el poder de Dios, ¿qué? Es evidente en sus acciones, en las cosas que Él hace. El poder de Dios, hermano, nosotros podemos ver el poder de Dios día a día. Algo que podemos ver, nos levantamos hoy por la mañana, pudimos escuchar esa alarma, así es que tenemos alarma. El Señor nos dio un día más de vida. Pudieron haber pasado un sinnúmero de cosas mientras estuvimos durmiendo. Un terremoto, se nos cae la casa, ahí quedamos. Dejamos de respirar y también nos fuimos. Nos ahogamos con nuestra propia saliva, nos levantamos ahí como sin poder respirar. Dando ejemplos bien sencillos, bien livianos. Todas esas cosas pudieron haber pasado en un microsegundo. Pero el Señor en su plan perfecto nos dio que un día más de vida. Eso nos muestra a nosotros que el Señor todavía tiene que un plan con nosotros, un propósito con nosotros, al cual todavía nosotros no hemos cumplido, no hemos llegado. Cuando ya lleguemos y completemos ese plan, ahí es cuando el Señor entonces nos dice, ya, se acabó tu tiempo aquí, vente. Dice, los resultados de la voluntad de Dios son innegables. Todo lo que Dios hace, hermano, va a haber un momento en el cual todos los seres humanos van a estar delante de la presencia de Dios y que dice, no van a poder negar la presencia de Dios, no van a poder negar que Dios existe, porque van a estar cara a cara con el Señor. Y hermanos, ahí estoy seguro que un montón de esas personas que decían que yo no creo en Dios ni en la luz eléctrica ni en nada, aunque ellos tengan una pizca de algo en su corazón que le dice, sí, tú tienes que creer en Dios, cuando estén delante de la presencia de Dios, hermanos, van a estar espantados porque van a estar viendo de que sí, es verdad, todo lo que yo veía, me decían. Y esa vocecita pequeña que estaba dentro de mí que decía, hay algo que tú debes creer y es en mí, se cumplió. Y dice, ¿qué? La tarea del creyente es ¿qué? Ser obediente. ¿A qué? A la palabra de Dios. A todo lo que nos dice la palabra de Dios. Hermano, es algo a lo cual nosotros tenemos que todo el tiempo estar examinando. ¿Estaré yo obedeciendo a la palabra del Señor completamente como Él espera? ¿O solamente estoy haciendo ciertas cositas porque hay unas cosas que son más fáciles para mí que otras? Ahí es cuando entonces, hermano, viene la parte difícil. El entregarle la vida al Señor 100%. No solamente
las cosas que nos agradan, sino también las cosas que no nos agradan. Las cosas que todavía estamos luchando con esta carne. Ciertas manías, ciertas tendencias, que esta carne, costumbres, que esta carne todavía me gusta. Y nosotros, si nosotros no las hemos dejado en la mano del Señor, ¿qué estamos esperando? No es fácil, pero no es imposible. Amén, hermano. Amén. Héctor. Quisiera leer aquí una partecita del estudio que explica por qué Jesús le dijo a ellos que mantuvieran en secreto el asunto. Dice que es probable que la razón fuera que a menudo las personas mantenían la misión de Jesús y lo querían no por quién era, no por quién era Él, sino para recibir algo de Él. El divulgar el milagro en algunos casos podía tener resultados contraproducentes. ¿Sí? Sí. Muchas personas seguían al Señor cuando él hizo el gran milagro de los panes y los peces. Después de ahí, ¿qué eran más del 90% de las personas que lo estaban siguiendo? Para comer gratis, para saltarse. No lo estaban, y él mismo lo decía. Muchos de los que me están siguiendo no me están siguiendo por lo que está saliendo de mi boca, sino es porque se jactaban y quieren volver entonces a jactarse otra vez. Se saciaron de los panes y los peces, pero no de la palabra que sale de la boca del Señor. Pues hermano, ¿ustedes pensaban que tiene que ver todo esto con el estudio? La fe de nosotros debe ser basada 100% en el Señor. No debemos de dudar en nada. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, tenemos que creer que el Señor está ahí al frente de nosotros. Porque si no, nuestra oración no pasa de aquí al techo. Nuestra fe tiene que ir acompañada de confianza y esperanza de que el Señor está ahí escuchándonos, de que está ahí al lado mío cada paso de mi vida, cada momento de mi vida. Amén, hermano. Amén. Hermano, para el próximo domingo, una fe que ¿qué? Que ora. Lucas capítulo 11. Leas esa porción para que vengan preparados si hay alguna duda o pregunta. Ahora sí, hermanito, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio? Lucy. Que además de la palabra que tenemos del Señor, Pablo dice que no hay excusa, porque la creación misma habla de la autoridad de Dios. Y cuando uno tira el ojo por los alrededores y por el cuerpo mismo de uno se da cuenta de que la inteligencia está ahí en todo y en propósito. O sea, todo tiene una función. Amén. Y a mí eso pues, me refuerza más la fe. Amén. Exactamente. El cuerpo de nosotros es tan complejo que las personas que estudian medicina todavía tienen muchas dudas al respecto del cuerpo de nosotros, de cómo todo interactúa, cómo todo está conectado. Es una cosa tan compleja que hay un sinnúmero de otras cosas también en el campo de la ciencia que no se entiende. Y toda cosa que es creada tiene que tener un creador, porque nada se hace de la nada. ¿Por qué? De la nada no se puede crear materia. La definición de materia es que no se crea aquí uno en este plano físicamente, en estas leyes naturales, pero si no se crea, si existe, pero entonces no había nada. ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó a crearse? Todo eso, hermano, esto sería un estudio totalmente aparte.
Pero esto conlleva a que todo lo que ha sido creado es porque alguien lo hizo. Nada se hace de la nada. Pero hermano, ya si me quedo hablando aquí, pues nos quedamos como hasta las 5 de la tarde. Una fe que ora. El próximo domingo, Lucas capítulo 11. Si no hay ninguna otra duda, vamos a ponernos de pie para entonces así finalizar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día, por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú nos cuides, podamos llegar bien a nuestra casa, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a poder descansar y poder estar pendiente a tu palabra, mi Señor, a todo lo que tú nos has dicho en este día, mi Señor. Pero más que nada, mi Señor, poder aplicar en nuestras vidas, poder actuar de la manera que tú esperas de nosotros, mi Señor, como tus hijos, mi Dios. Te pido todo esto, mi Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.